hermanos, según Mateo 24:14, existe el Evangelio del Reino que es para los judíos y para nosotros es el Evangelio de la gracia. Yo creo que no hay más que un solo Evangelio, hermanos. 24, ¿qué? 14. ¿Qué dice? Dice, y este Evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Está hablando del evangelio que conocemos, ¿no? No veo que haya una El diferencia. 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará, mas el que perseveró hasta el fin será salvo. Está hablando de los últimos tiempos, y dice, y este Evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veis la abominación de la desolación que fue dicha por el profeta Daniel, es el único evangelio. Porque hay quien dice que el Evangelio del Reino es un Evangelio, dice aquí, que es para los judíos y para los gentiles es el Evangelio de la gracia. Los judíos, igual que todos, necesitan El mismo fe evangelio. y gracia para ser salvos. Claro. Y ahora, igual que los gentiles. Sí, ya solo hay un pueblo, ya no hay distinciones. No, Hermanos, nosotros podemos distinguir con claridad, sin dificultad, que el Señor ministró fundamentalmente en su venida a los judíos. Muchísimas cosas que el Señor dice están referidas a la cultura religiosa judía y al judío. Sin embargo, hay muchísimas cosas que el Señor enseñó que van mucho más allá de este ambiente judío y nos engloba a nosotros los gentiles, habla del futuro y, y vamos, no es difícil distinguir una cosa de otra, pero no podemos nosotros, por el hecho de que se dirige a los judíos, pensar que el Evangelio es para judíos solamente. ¿No creen, hermanos? no, Porque hay quien ha desde luego. trazado esta división. Es que ya no hay judío en el término bíblico. Es decir, ya todos son gentiles, por usar una palabra, pues, si se quiere. Y el evangelio es a todos los gentiles, es decir, a todos, se llamen como se llamen. Los que hoy se llaman judíos, bueno, pues lo quieren hacer para seguir haciendo distinciones que ya no existen. Todo eso ya se terminó. Lo único que existen es una sola forma, esta humanidad, que todos son gentiles y hay nada más creyentes y del resto no creyentes y se acabó. Nos ha costado mucho trabajo hacer esta distinción entre, entre judíos y gentiles. Y es que hay algunos sistemas teológicos que hacen un énfasis, a nuestro parecer, desequilibrado, injusto, entre dos mundos distintos que aparentemente no se tocan. El mundo de los judíos y el mundo de la iglesia. Y dicen que el mundo de los judíos es, por así decir, el termómetro de Dios y a donde realmente va enfocada la actividad principal de Dios. Y la iglesia viene resultando algo así como una especie de plan B. Dado que cuando Cristo vino y predicó, proclamó a los judíos y ellos lo rechazaron, entonces la iglesia viene siendo como una especie de paréntesis entre esta primera venida de Cristo y proclamación a los judíos que lo rechazan, pero Dios seguirá trabajando después de que la iglesia haya sido recogida en el cielo para seguir tratando con los judíos. Hermanos, esto lamentablemente no es así, pero lo traemos tan adentro, que, que tenemos que hacer una verdadera labor de exégesis, pero profunda, para darnos cuenta que esto no es así. Cuando mi hermano dice, es que
el carácter del judío prácticamente se ha acabado en el nuevo pacto, por supuesto que sí. ¿Que no hemos leído la carta a los hebreos que el Señor ha terminado su pacto con los hebreos, con los judíos? Que ese primer pacto, ese pacto que hizo Dios con ellos en el Sinaí, ha terminado y en su lugar ha venido a ocupar un segundo pacto, un nuevo pacto. El pacto con Cristo no es una renovación del primer pacto hecho con Moisés. No es un reciclar de este primer pacto. No es una actualización de este pacto mosaico. Estamos nosotros en un pacto nuevo basado en promesas mejores, un pacto sin defecto en comparación con el pacto mosaico, porque así lo dice la Escritura. Y si tenía defecto, pues no podía salvar a nadie. Yo no lo quise decir. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Es decir, en este tiempo en el que Dios ha terminado su pacto con Israel. En Israel físico. En Israel físico. Y ya instaurado, ha establecido su nuevo pacto, llama ahora a todos aquellos judíos creyentes. Nosotros los vemos en Pentecostés, cómo arranca con ellos, y después, un poquito más adelante, incluye a los gentiles, y juntos, judíos y gentiles, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante, de los dos ha hecho un nuevo pueblo. El Israel. Este es el Israel espiritual. Déjenme, les leo un Esto pasaje, es muy importante. hermanos. Allí están las escrituras, está en el nuevo pacto. Se acabó la antigua división entre Israel y la iglesia. Para que vean, no es porque yo lo diga, sino es porque la escritura lo dice. Dice, al decir nuevo pacto. Dígale qué versículo. ¿Qué versículo es, hermano? Hebreos 8, versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha declarado anticuado el primero. Es decir, al hablar del nuevo pacto en Cristo Jesús, el primer pacto, el anterior, el mosaico, es anticuado. Y lo que se vuelve caduco y envejece, es decir, el primer pacto, está cerca de la desaparición. Y está cerca de la desaparición es que esta carta fue escrita antes del año 70 y el autor ya sabía que en el año posteriormente se terminaba todo. Al el Señor destruir el templo, se les acabaron sus sacrificios, el primer pacto se convirtió en caduco. Y los linajes. Y los sí, claro. Ya nadie puede reclamar linajes de David ni nada de eso, se acabó todo. Dice, el primer pacto pues también tenía por su parte reglas de servicio y un santuario terrenal. Ya eso se acabó. Porque el tabernáculo fue preparado así, efectivamente. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo y bueno, viene explicando todo lo que era terrenal. Ahora ya no es así, hermanos. Se acabó. Qué importante, fíjense cómo dice ahí el versículo 7 de Hebreos 8. El versículo 7 de Hebreos 8. Dice, pero ahora ha obtenido Jesucristo un servicio sacerdotal aún superior por cuanto también es mediador de un mejor pacto, el cual está basado sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Claro, porque era perfecto.
Son dos pactos. El nuevo pacto no es una especie como de rearreglo del pacto mosaico. No es un pacto mosaico restaurado, no, es un segundo pacto, donde el anterior desaparece. Pero este sí es perfecto. Este sí es No, perfecto. leen 10:14, hermanos. ¿Cómo no? 10:14. De ahí mismo de Hebreos. Ay, ¿cómo no? Dice, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste, ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Ujú. ¿Ya? Y eso ocurrió. En esta voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre, y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso es imperfecto, por eso es caduco, por eso es ineficiente, por eso no sirve, Porque no quita el no pecado. quito el pecado. Pero Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Es un pacto eficiente, perfecto, extraordinariamente inteligente y santo por parte del Señor. O sea, hermanos, para eso no hay palabras. Bueno, fíjense ustedes que los gentiles, porque hay quien dice, no, es que la iglesia no puede ser llamada Israel. Es diferente Israel y la iglesia. Bueno, pues, perdón, pero resulta que el apóstol Pablo dice que no es así, como estas personas dicen. No, lo que pasa es que ahora somos una nueva Israel, Fíjese nada distinta a la más. primera. Por eso, bueno, vámonos por partes. En Gálatas capítulo 3, recuerdan ustedes cómo dice ahí. Dice así. Todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os revestisteis. Fíjense, no hay judío ni griego. Ya, se acabaron. Ya esas divisiones no existen. O sea, no hay Israel y la iglesia como dos entidades diferentes, porque solamente Israel está hecho de judíos. No, dice, ya no hay eso. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Puede ser que nosotros no seamos, y ustedes, amados hermanos, no seamos judíos, pero somos israelitas. Somos descendencia de Abraham. Somos descendencia de Abraham y de la descendencia espiritual, que es la que permanece. Si no son mejores los por ser judíos. No, ya son tan gentiles. Los judíos ahora son tan gentiles como cualquiera. Y si no le piden perdón al Señor Jesús y se convierten en los términos en los que lo hemos explicado, no se salvan. No hay otra forma de salvación. Y tienen un problema porque sus escrituras no tienen a Cristo. Y ese es un problema. Están incompletas. Les falta todo el Nuevo Testamento. Les falta todo Cristo. Pequeño detalle.